Las normas son reglas que se establecen con el propósito de regular el comportamiento y así procurar mantener un orden. Esta regla o conjunto de reglas son articuladas para establecer las bases de un comportamiento aceptado. De esta forma se conserva el orden. Las normas se pueden aplicar en distintos ámbitos de la vida y las comenzamos a comprender desde que somos muy pequeños. Por ejemplo, al nacer los padres se adaptan a las necesidades del bebé, pero poco a poco van estableciendo orden para regular sus horarios de comida, de sueño, de juego y así sucesivamente. Los tipos de normas son 4. Tenemos normas sociales, religiosas, morales y jurídicas. Las normas sociales son el conjunto de reglas más grande que existe, ya que engloba en sí misma otros subconjuntos de normas que señalaremos más adelante. Cuando nos referimos a social, estamos haciendo referencia directa a una sociedad y a su contexto, donde existen diversidad de personas que requieren de orden para asegurar una buena o aceptable convivencia. Si bien dentro de una población existe variedad tanto de personalidades como de gustos, entre otros, estas deben acoplarse en cierta medida siendo reguladas de igual manera, por algo se denomina moral. De esta forma, cuando nacemos dentro de una determinada sociedad, sabemos que hay buenas y malas costumbres, comportamientos inadecuados o indebidos que serán catalogados como desagradables y tenderán al reproche, que existen tipos de conversaciones que se adaptan a formas y contextos. Asimismo, hay modas, prioridades, conductas deseables, entre otros. Y aunque esto no esté sancionado por ley, son patrones que quedan en el consciente e inconsciente colectivo. Cada quien es libre de decidir seguirlas o no, pero ateniéndose a las consecuencias de ser categorizado dentro de lo bueno y lo no tan bueno. También tenemos las normas religiosas. Las normas religiosas, emanadas de instituciones religiosas y de índole personal y voluntaria, regulan la vida espiritual de las personas a través de la adhesión a un código o a una filosofía considerada como camino hacia la salvación o la elevación. Las normas morales son reglas de conducta que obran solo en la conciencia del individuo, sin sanción material o externa. No cabe acudir ante el Poder Judicial para poder exigir su cumplimiento. Por lo general se considera que están motivadas por los altos principios de la convivencia social, superación propia y perfección humana. Por último tenemos las normas jurídicas. Es el reglamento que controla todo tipo de delitos y conductas impropias o de desviación jurídica. Es una norma cuyo incumplimiento debe de seguir una sanción, estando tal mandato respaldado por la fuerza del Estado para caso de eventual incumplimiento. Sus principales características son: se originan en el Estado, su incumplimiento genera una sanción material, son bilaterales, establecen derechos y deberes, son genéricas, tienen vigencia durante un tiempo y rigen en un determinado espacio. Solo pueden ser modificadas o derogadas por otra norma del mismo nivel. Ahora vamos a ver qué es la moral. Por moral o moralidad se entiende un conjunto de creencias, costumbres, normas y valores que sirven de guía a la conducta individual en el marco de una cultura, sociedad o tradición determinada. En otras palabras, es lo que permite distinguir lo bueno y lo malo dentro de un contexto específico, los valores defendidos por un grupo social en un momento dado de su historia. La moralidad abarca todos los tópicos y contextos del ser humano, siempre que éste sea un individuo libre de actos voluntarios y dotado de capacidad para la autodeterminación. No debe confundirse con la ética, a pesar de ser conceptos muy similares. La moral tiene que ver con el libre albedrío del ser humano y su adhesión a ciertos códigos de conducta formados histórica y culturalmente. Por ejemplo, las religiones imponen ciertos códigos de conducta que ordenan la vida cotidiana de las poblaciones en base a lo que es social, cultural y espiritualmente aceptable y lo que no. Ahora, ¿cuál fue el origen de la moral? La moral ha acompañado al ser humano en todas las etapas de su historia. Su contenido no ha sido unánime, sino todo lo contrario. Cada tradición humana, cada escuela religiosa, cada cultura tiene sus propios preceptos y valores morales, a través de los cuales se expresan sus conceptos de lo bueno y lo malo.
Probablemente la moral surgió en los tiempos antiguos como un modo de organizar las comunidades y darles cierta estabilidad. A partir de reglas claras de convivencia y de conducta podían prosperar. De hecho, las sociedades con códigos morales prosperaron más rápidamente que las sociedades anárquicas. Fuera cual fuera el contenido de dichos códigos, eventualmente la moral dejó de ser un conjunto de normas pragmáticas y se convirtió en conceptos abstractos, el bien y el mal. Ahora vemos los tipos de moral. Existen distintos tipos de moral. El primero es moral fundamental. Es aquella que tiene que ver con una idea general, amplia y pretendidamente universal de lo aceptable y lo no inaceptable, no solo en el ámbito racional, sino en el espiritual y el individual. También está la moral individual. Es aquella que atañe a las elecciones personales de un individuo, aceptando que forma parte de una tendencia moral colectiva que lo presiona y controla, pero a la que también puede oponerse en su futuro interno. La moral social es aquella que no es individual, sino perteneciente al colectivo, impuesta por algunas instituciones o tradiciones y defendida como norma colectiva. Ahora tenemos la moral socioeconómica. Es aquella que evalúa las decisiones de un individuo comprendidas como manifestación de una condición social y económica determinada dentro de una misma sociedad. Y la moral sexual es aquella que rige la conducta sexual aceptable de la inaceptable, en base a preceptos de alguna naturaleza como los religiosos.